Soy Alex, una persona que dedicó toda su vida a construir algo de lo que podría sentirse orgulloso, mi propia empresa. Una empresa que empezó desde cero, con noches sin dormir, miles de rechazos y el peso constante del fracaso rozándome los hombros. Nunca imaginé que el verdadero reto vendría desde mi propia familia. Mi hermana Carla y yo nunca tuvimos la relación más cálida, pero tampoco una rivalidad evidente. Era algo más sutil, como si siempre hubiera una competencia silenciosa entre los dos. Pero nunca creí que esa rivalidad pudiera convertirse en una amenaza para lo que más he valorado en mi vida, mi independencia. Todo comenzó cuando mis padres empezaron a involucrarse más de lo habitual en mis asuntos. Siempre fui el hijo independiente mientras Carla era la consentida, la niña de sus ojos. Pero ahora parecía que sus miradas estaban puestas en lo que yo había construido. Una tarde, mientras revisaba contratos en mi oficina, mis padres llegaron sin previo aviso. Sentados frente a mí, con gestos que mezclaban orgullo y autoridad, me soltaron la bomba. Alex, creemos que deberías empezar a compartir el control de tu empresa con tu hermana. Me quedé helado. Apenas logré articular un perdón. Carla también merece una oportunidad, dijo mi madre, en ese tono suave pero cargado de una determinación implacable. Intenté mantener la calma. Explicarles que la empresa era fruto de mi esfuerzo, que no podía simplemente ceder parte de ella como si fuera un juguete compartido. Pero mis palabras no parecían importarles. Lo que siguió en las semanas posteriores fue una escalada de tensiones que nunca imaginé vivir con mi propia familia. Carla comenzó a insinuar en reuniones familiares que yo era egoísta, que me creía superior porque no necesité apoyo económico de nuestros padres. Mis padres, por su parte, empezaron a hacerme preguntas más incisivas sobre mis finanzas y decisiones empresariales. Una noche, durante la cena familiar, mi padre soltó lo que había temido desde el principio. Alex, si no compartes tu empresa con Carla, podríamos reconsiderar tu lugar en nuestra herencia. El aire se volvió pesado. Miré a mi madre buscando apoyo, pero ella bajó la mirada. Carla, en cambio, sonrió con esa satisfacción de quien cree que ha ganado. El resto de la cena transcurrió en silencio, pero mi mente estaba en caos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi familia se convirtió en el enemigo? Decidí buscar apoyo externo. Hablé con mi mejor amigo, Daniel, quien me aconsejó tomar precauciones legales. También consulté con mi abogado, quien confirmó mis peores sospechas. Mis padres podían desheredarme y Carla podía intentar reclamar una parte de mi empresa bajo ciertos argumentos legales. Mientras tanto, en cada reunión familiar las cosas se ponían más tensas. Carla empezó a visitarme en la oficina con pretextos tan absurdos como querer aprender del negocio. Pero sus preguntas y observaciones eran claras, quería tomar el control y no iba a detenerse hasta lograrlo. Mis padres también aumentaron la presión. Me recordaban constantemente los sacrificios que hicieron para darme una buena educación, como si eso invalidara mis propios sacrificios y logros. Cada llamada suya se sentía como una batalla psicológica. Me pregunté muchas veces si estaba dispuesto a romper los lazos familiares por esto. Un día, Carla dio el siguiente paso en su escalada de hostilidades. Organizó una reunión familiar e invitó a algunos de mis tíos y primos. Frente a todos, proclamó que era injusto que yo tuviera tanto mientras ella apenas empezaba su vida. Algunos de mis tíos parecían compadecerla, y yo sentí como si estuviera siendo juzgado por un jurado ya predispuesto en mi contra. Sin embargo, ese episodio también despertó algo en mí, una determinación inquebrantable. Si iban a convertir esto en una guerra, entonces yo pelearía con todo lo que tengo. La empresa no solo es mi trabajo, es mi legado, mi identidad, mi vida. Decidí tomar medidas más drásticas. Blindé legalmente la empresa para protegerla de cualquier intento de intervención externa. Redacté un testamento dejando claro quiénes serían mis herederos y eliminando cualquier posibilidad de que Carla pudiera beneficiarse. En paralelo, empecé a distanciarme de mi familia.
Dejé de acudir a cenas familiares, rechacé llamadas y mensajes. Sabía que esa distancia sería dolorosa, pero era necesaria para mi paz mental. Carla, al darse cuenta de que no iba a ceder, tomó un paso desesperado. Me demandó. Alegó que tenía derecho a una parte de la empresa porque mis padres habían invertido dinero en mi educación, lo que según ella la convertía en parte del patrimonio familiar. Fue un golpe bajo, pero estaba preparado. La batalla legal fue intensa. Carla presentó testigos, incluidos mis propios padres, quienes afirmaron que ellos me habían dado las herramientas para crear la empresa. Cada día en el tribunal era una lucha no solo por mi empresa, sino también por mi dignidad. Pero no estaba solo. Mi equipo legal era sólido, y tenía pruebas documentales de que todos los fondos iniciales de la empresa provenían de mí. Mis padres no habían aportado ni un solo centavo. Finalmente, llegó el día del veredicto. El juez falló a mi favor. Mi empresa seguía siendo solo mía, y Carla no podía reclamar absolutamente nada. Fue un triunfo amargo, porque aunque gané, había perdido algo igual de valioso, la confianza en mi familia. Lo último que Carla me dijo antes de salir del tribunal fue: esto no ha terminado, Alex. Algún día pagarás por esto. Sus palabras quedaron grabadas en mi mente, pero no dejé que me afectaran. Con el tiempo, reconstruí mi vida lejos de ellos. Me rodeé de personas que realmente valoraban mi esfuerzo y entendían mis sacrificios. Mi empresa continuó creciendo, y aunque no puedo negar que el pasado aún duele, también me recuerda lo importante que es proteger aquello por lo que tanto he luchado. Ahora, cada vez que paso frente a un espejo, no veo a alguien que haya ganado una batalla legal. Veo a alguien que eligió ser fiel a sí mismo, sin importar el costo. Si eso me convierte en el villano en la versión de la historia de Carla, estoy dispuesto a llevar ese título con orgullo. Sin embargo, la calma no duraría mucho. Un día, al llegar a mi oficina, encontré una carta encima de mi escritorio. El sobre no tenía remitente, pero el contenido era claro y perturbador: sabemos lo que hiciste. No podrás esconder nada para siempre. No entendía a qué se referían. Pero estaba claro que alguien quería mantenerme en vilo. Ese mensaje marcó el inicio de una serie de acontecimientos extraños. Primero, comenzaron a filtrarse rumores en mi círculo empresarial. Algunas personas insinuaban que había jugado sucio en la batalla legal contra Carla, que había utilizado información poco ética para asegurar mi victoria. Sabía que esto no venía de Carla directamente, no era su estilo. Pero si olía a alguien cercano a ella, tal vez uno de mis propios padres. Después, uno de mis socios me comentó que había recibido una llamada anónima advirtiéndole que hacer negocios conmigo sería un riesgo. A pesar de que confiaba en mí, ese incidente despertó sospechas en otros socios, dificultando algunas negociaciones importantes. Finalmente, un día, mientras revisaba unos documentos en mi computadora, esta dejó de responder. Minutos después, la pantalla mostró un mensaje: toda verdad oculta encuentra la luz. Cuida tu legado, Alex. De inmediato llamé a mi equipo de tecnología para revisar si había sido un intento de hackeo, pero no encontraron nada concreto. Parecía que alguien estaba jugando conmigo, moviendo las piezas como en un ajedrez que apenas estaba comenzando. Mis noches se volvieron inquietas, cargadas de paranoia. Revisaba constantemente la seguridad de mi casa y de la empresa. Empecé a sospechar de todo y de todos. Mi relación con quienes me rodeaban comenzó a deteriorarse, justo cuando pensé que todo estaba bajo control. Un día, mientras conducía de regreso a casa después de una reunión de emergencia, noté un auto que me seguía desde hacía varios kilómetros. Intenté despistarme tomando varios desvíos, pero el auto seguía tras de mí, manteniendo una distancia constante. Finalmente decidí detenerme en una estación de policía cercana, pero al mirar por el retrovisor, el auto había desaparecido. Esto no podía ser coincidencia. Alguien estaba empeñado en desestabilizarme. ¿Pero quién? ¿Carla? ¿Mis padres?
¿Alguien externó que vio una oportunidad para hacerme caer? Lo más inquietante ocurrió una noche. Me desperté al escuchar ruidos en el piso de abajo de mi casa. Bajé con cautela, sosteniendo un bate, pero no encontré a nadie. Sin embargo, sobre la mesa del comedor había otra carta. Esta vez, solo decía, todo tiene un precio. Prepárate. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Y aunque el miedo era innegable, también me hicieron reflexionar. Si realmente había alguien detrás de todo esto, ¿estaba dispuesto a vivir el resto de mi vida con miedo? Sabía que la única manera de detenerlo era enfrentar el problema de frente. Entonces, tomé una decisión radical. Contraté a un investigador privado. Su trabajo sería descubrir quién estaba detrás de las cartas, las amenazas y los intentos de sabotaje. Le di acceso completo a mis registros, a los movimientos recientes en la empresa e incluso a información sobre mi familia. Pasaron semanas sin novedades, hasta que una noche recibí una llamada de él. Alex, creo que encontramos algo, dijo con un tono grave. Nos encontramos en una cafetería, lejos de miradas indiscretas. Sacó unas fotos y documentos que me dejaron sin aliento. Todo apuntaba a alguien que nunca habría sospechado, mi madre. Según el investigador, mi madre había estado reuniéndose en secreto con antiguos empleados que alguna vez tuve que despedir por falta de confianza. También había registros de transferencias de dinero a cuentas relacionadas con Carla. Parecía que ambas habían estado conspirando juntas para devolverme lo que, según ellas, era un acto de justicia. Esa revelación me golpeó como una avalancha. Pero el investigador no había terminado. También había evidencia de que un empresario rival, con el que tuve disputas en el pasado, estaba financiando parte de estas operaciones. ¿Mi madre y mi hermana estaban aliadas con mi competencia para destruirme? Era casi demasiado para procesar. Decidí enfrentar a mi madre directamente. No sabía qué esperarme, pero necesitaba respuestas. Fui a casa de mis padres una noche y, para mi sorpresa, Carla también estaba ahí. La tensión en la sala era palpable. Les mostré las pruebas, esperando algún tipo de explicación. Pero lo que obtuve fue mucho peor. ¿De verdad creíste que podías dejarnos atrás, Alex?, dijo mi madre con una calma escalofriante. Tu padre y yo te dimos la vida que tienes, y aún así actúas como si nos debieras nada. Carla es familia. Tu empresa debería ser de todos. No solo es sobre el dinero, Alex, interrumpió Carla. Es sobre el poder. Tú tienes demasiado, y nosotros nada. Pero eso está por cambiar. Salí de esa casa sintiéndome más traicionado que nunca. Ahora sabía que esto no era solo una cuestión familiar. Había fuerzas externas interesadas en derribarme, y mis propios padres y hermana estaban dispuestos a colaborar con ellos. Las semanas siguientes fueron una mezcla de estrategias legales y reforzamiento de mi seguridad. Sabía que una confrontación más grande se avecinaba. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba listo. Lo que no esperaba era lo que sucedería unos meses después. Un día, al regresar a mi oficina, mi asistente me informó de una reunión urgente programada por mi junta directiva. Cuando entré a la sala de juntas, todas las caras estaban serias. Sobre la mesa había una carpeta con documentos que, según ellos, revelaban una compra masiva de acciones de mi empresa por parte de un nuevo inversionista mayoritario. ¿Quién es el comprador?, pregunté, aunque ya sentía la respuesta en el estómago. La sala quedó en silencio antes de que mi abogado dijera con voz firme, es Carla. El mundo pareció detenerse mientras intentaba procesar lo que eso significaba. Mi hermana, con ayuda de mi madre y aliados externos, había encontrado la manera de hacerse con el control que tanto ansiaba. Y aunque aún era dueño de parte de la empresa, su influencia ahora era innegable. Pero antes de caer en la desesperación, supe que esta guerra estaba lejos de terminar. Mi hermana tal vez había ganado esta batalla, pero yo era Alex, y nunca me rendiría.
Díganle a Carla, dije mientras me levantaba de la silla, que disfrute mientras pueda. Esto apenas comienza.